En la historia de la medicina y la psicología, hay figuras que, a pesar de sus contribuciones iniciales, han dejado un legado oscuro y cuestionable. Un caso paradigmático de esto es el de John Money, un psicólogo que en su momento fue erróneamente calificado por la comunidad científica como pionero en el campo de la identidad de género, pero cuyo trabajo con operaciones de cambio de género en niños cisgénero ha sido ampliamente criticado como negligente y dañino. En este video analizaremos las acciones del médico John Money en relación a las cirugías de afirmación de género en menores cisgénero, destacando los problemas éticos y consecuencias devastadoras que sus absurdos experimentos causaron a estas personas. John Money, nacido en Nueva Zelanda en 1921, fue reconocido por trabajar en el concepto de identidad de género en la literatura científica y por su trabajo en el desarrollo de la teoría de la identidad de género. Sin embargo, su enfoque en las cirugías de reasignación de sexo en niños cisgénero ha sido más que criticada y polémica. Esto por su falta de ética y resultados desastrosos, desatando críticas que lo desligan de los valores de las personas trans, por violar uno de los principales fundamentos en los que las identidades de las personas transgénero e intersexuales se ven determinadas, y bueno, en sí en cualquier ser humano, la libertad del ser. Money es conocido por el infame caso de David Reimer, un niño cuya asignación de género fue cambiado a mujer tras un desafortunado accidente en un quirófano donde le iban a realizar una circuncisión, pero terminaron destrozándole todo el pene. Los padres de David Reimer, asustados por lo que iba a ser el futuro de su hijo en términos sexuales y psicológicos, vieron después una esperanza en los estudios que hasta ese momento estaba adelantando John Money. John Money no podía experimentar con niños que estuvieran totalmente normales, por decirlo así. O sea, que no tuvieran ninguna interferencia o cambio significativo en sus genitales o su desarrollo sexual. Es por eso que él necesitaba de una persona para su prueba, la cual fuera vulnerable y necesitara, como por decirlo así, de ayuda psicológica. Es por eso que cuando la familia Reimer tocó la puerta de John Money, a John Money se le apareció la Virgen, porque David Reimer tenía un gemelo, el cual también le habían hecho la circuncisión, pero a diferencia de David, no había tenido ninguna consecuencia en la operación. Esto para el doctor John Money era perfecto, porque iba a probar su retorcida teoría de que el género podía enseñarse, y no era algo con lo que naciéramos. Estos dos gemelos Reimer se convirtieron por años en uno de los principales experimentos de John Money, siendo Money el responsable del seguimiento de este caso. En la década de 1960, John Money llevó a cabo un experimento que involucraba a David, quien tiempo después se convertiría en Brenda, después de someterse a una cirugía de asignación de género. Esto fue claramente por recomendación de Money a los padres de David. Money le había dicho a los padres y al hermano de David que no podían decirle a David de nada de lo que había sucedido, que no podían decirle que había tenido una cirugía a los 22 meses de edad. Esto con el fin de no arruinar su experimento de imponerle el género femenino a David. Money afirmaba que la identidad de género podía ser moldeada a través de la crianza y el entorno social, en lugar de ser innata. Sin embargo, la realidad era muy diferente. Brenda creció con problemas de identidad, depresión y angustia emocional. Finalmente, en la adolescencia, se reveló la verdad sobre su identidad biológica y decidió revertir la cirugía para vivir como un hombre. David, en ese momento, Brenda, no se identificaba con el género femenino, al contrario, le gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con el género masculino, y sin saber que no era una niña, siempre demostró haber siempre sido un hombre tanto en género como en sexo. La insatisfacción de Brenda también venía de la incomodidad de visitar siempre o regularmente al Dr. Money junto a su gemelo. Esto porque el Dr. Money tenía prácticas muy cuestionables con respecto a los niños y adolescentes con los cuales experimentaba. No voy a entrar en muchos detalles, pero si quieren pueden averiguar lo que este doctor le hacía a estos niños y las fotografías que le tomaba. No voy a entrar en detalles de estas prácticas porque la verdad es aterrador. Los padres de los gemelos Reimer, al ver que la presencia del Dr. Money para ellos era más que perturbadora, decidieron con el tiempo alejarlos de él y dejar de ir a sus sesiones. Es por eso que a la edad de 14 años, cuando precisamente ya estaba tomando hormonas Brenda, decidieron dejar de ir a estas consultas. A los 16 años, el padre de Brenda, cuando le fue a comprar un helado, le dijo que en realidad no había nacido como una mujer, sino que en verdad había nacido como un hombre. Después de contarle toda la verdad, Brenda se
convertiría en David meses después, e intentaría tener una vida más normal como un hombre. El caso de David Reimer puso al descubierto las prácticas poco éticas de John Money y las graves consecuencias que tuvieron en la vida de un niño inocente. Money ignoró las señales de angustia de David, forzándolo a asumir un papel que no era el suyo, en lugar de respetar su identidad. Este trágico experimento reveló la falta de consideración de Money por el bienestar de sus pacientes y su negligencia en proteger su salud mental y emocional. Aunque David Reimer no pudo ser un padre biológicamente hablando, porque físicamente ya no podía, pudo ser padre adoptivo de 3 niños y pudo tener una relación más normal con una mujer cis. Lamentablemente, por todos los traumas que vivió en su niñez con estos experimentos del Dr. Money, más adelante se verían las consecuencias de todos estos malos procedimientos. Lamentablemente, su hermano gemelo murió de una sobredosis a los 28 años. Posteriormente, todo decaería para David Reimer y se suicidaría 2 años después. Las acciones de John Money, en el caso de David Reimer, han dejado una mancha imborrable en la historia de la medicina y la psicología. Su enfoque irresponsable en las cirugías de cambio de género en niños cisgénero ha sido condenado por la comunidad científica y ética, y ha servido como un recordatorio sombrío de los peligros de tratar la identidad de género como algo que se puede manipular al antojo de alguien. En varios foros de internet y hasta en medios masivos, se han usado los horribles experimentos e ideas de John Money para deslegitimar las luchas de las personas trans y su exigencia por la autodeterminación y control sobre sus cuerpos, ignorando las diferencias tan marcadas entre la falsa ideología de género de Money y las exigencias de la libre autodeterminación corporal del movimiento trans. La ideología de género que muchos transfóbicos usan para atacarnos no es más que una de tantas mentiras que creó el malvado Dr. Frankenstein de la medicina John Money para hacerles pensar a las personas que ser trans es algo antinatural, que es algo que podemos elegir o algo que un doctor nos puede imponer para que nosotras nos costeemos cirugías costosas de asignación de género y tratamientos hormonales. Como si ser transgénero se tratara solo de llenarse de cirugías como una Kardashian y listo, reduciéndonos a las personas trans a un cuerpo lleno de cirugías, sin corazón, sin nada que aportar, sin sentimientos, sin algo más profundo que ofrecer. Así es como nos ven esos grupos religiosos y ultraconservadores que esparcen el discurso antitrans. Me parece muy chistoso que los argumentos de las personas ultraderechistas súper religiosas que evocan a John Money para atacar a la comunidad transgénero nunca tienen en cuenta lo que las personas trans tienen que decir con respecto a esto, con respecto a que los experimentos que John Money hizo en personas cisgénero fueron totalmente una terapia de conversión, o sea, una tortura para esos niños cisgénero que intervinieron. Si bien los tratamientos de afirmación de género y las terapias hormonales no son negativos, sí es negativo el enfoque que se le da o a las personas a las cuales se le hacen estos tratamientos si no son transgénero, lo cual era la bandera investigativa de John Money. Él no buscaba demostrar que el género era algo natural, al contrario, él quería demostrar que tú podías manipular el género con solo enseñarle cosas a los niños a los 2 años como darle una licuadora o una máquina de coser, algo que es totalmente estúpido en nuestra época, ya que varios estudios científicos comprueban que el género es algo con lo que naces y es algo que nadie puede intervenir, algo que nadie puede cambiar porque es algo que ya está hasta en tus genes, hasta en la química del cuerpo cuando el feto se está gestando en la madre. Así que no, John Money no inventó el género y John Money no inventó la identidad de género. Simplemente sus experimentos mancharon todo lo que tenía que ver con respecto a los tratamientos de las personas trans, ya que los utilizó en las personas equivocadas, porque una persona trans es la que accede a estos tratamientos porque quiere, porque una persona trans es la que accede a estos tratamientos por cuenta propia, es porque desde su libertad del ser quiere afirmar más su imagen corporal, no porque los obliguen, así como John Money obligó a los padres, casi que los persuadió para que los gemelos los pusieran en esos tratamientos que ellos no querían y que desde un principio ellos mostraban de que no les gustaban todos estos medicamentos y todos estos procedimientos que querían hacer con ellos, lo cual es una clara diferencia entre una persona trans y una persona cisgénero que no quiere tener nada que ver con estos tratamientos. Es importante diferenciar los medios del fin, y John Money utilizó tratamientos que han beneficiado a la comunidad trans como las cirugías de asignación de sexo y las terapias hormonales para un enfermo y retorcido fin,
intentar convertir a personas cisgénero en trans. Y esas terapias de conversión en personas cisgénero sí debieron ser atacadas por esos colectivos religiosos que tanto relacionan las ideas de Money con nuestra comunidad trans, que no tienen nada que ver con las ideas retorcidas que tenía ese disque doctor. Es crucial aprender de los errores del pasado para garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro y proteger a niños y adolescentes de médicos de este tipo que quieren replicar las teorías de Money. En conclusión, John Money y su trabajo con operaciones de cambio de género en niños cisgénero representan un ejemplo alarmante de cómo la negligencia y la falta de ética pueden tener consecuencias devastadoras en la vida de las personas. Es fundamental cuestionar y desafiar las prácticas médicas y psicológicas que no respetan la autonomía y dignidad de los individuos, especialmente cuando se trata de cuestiones tan sensibles como son la identidad de género, que como dije antes no tiene nada que ver con la ideología de género o nada que tenga que ver con John Money, que la verdad no sabía nada de lo que era el género en realidad, porque esa tal ideología de género no existe. El género es algo natural y es algo que no se puede moldear al antojo de alguien. Es algo tan personal, tan ligado al alma, que ni siquiera los padres o externos pueden decidir sobre nuestro género y cómo queremos expresarlo. La historia de David Reimer debe servir como una advertencia sobre los peligros de experimentar con la identidad de género de los niños y la importancia de abogar por prácticas más éticas y compasivas en el campo de la salud mental. Esto sin atacar a la comunidad trans y nuestras experiencias de vida. Y bueno, eso ha sido todo hasta el día de hoy. Déjenme abajo en los comentarios qué les pareció esta horrible historia del procedimiento que hizo John Money con David Reimer. Los leo abajo en los comentarios. Si les gustó este video, puedes darle like y compartirlo con tus amigos. Así como también puedes seguirme en mis redes sociales. Estoy como ZoeXBM en TikTok, en Instagram, en X y en la mayoría de redes sociales existentes en el mundo. También te agradezco que me apoyes en Patreon. Ahí encontrarás mis 2 podcasts, Desde el ojo de una trans y Figuras trans. También doy una muy buena noticia y es que ya abrí mi blog, donde también podrán encontrar todas estas temáticas que hablamos en mi canal en formato blog, en formato escrito. Abajo también encontrarán el link para que le pasen una leída al blog y me cuentan qué les pareció. Sin más que decir, les deseo una bonita vida y recuerden, más amor, menos odio. Bye.